Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Como hemos señalado, la consolidación del mitrismo en el poder a partir de 1862 marca para la Argentina el camino de la dependencia. Ferrocarriles trazados en abanico, bancos extranjeros instalados en la ciudad de Buenos Aires, libre importación, endeudamiento externo, y todo este esquema económico se completa con la fuerte represión en todo el noroeste argentino y el genocidio sobre Paraguay, donde se estaba experimentando un modelo totalmente antagónico. Alfredo Terzaga, historiador importante de Córdoba, señala que el triunfo mitrista de Pavón fue irreversible. Sin embargo, cuando Mitre termina su periodo presidencial, no puede imponer al sucesor que él quiere, que era Rufino de Elizalde. Se encuentra con que desde el ejército surge la candidatura de Sarmiento, con fuerza tal que él tiene que aceptarla. Con respecto a Sarmiento hemos señalado, ya al pasar, algunas de sus terribles frases con respecto a los gauchos y a lo popular, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de que como ideólogo es el creador de la concesión de filiación o barbarie, Sarmiento en su presidencia no es la oligarquía en el poder. Sarmiento gobierna con la hostilidad permanente del diario La Nación y lleva a cabo proyectos que al mitrismo le molestan excesivamente. Por ejemplo, el que conocía de minería trata de impulsar la minería, que no entra en el esquema semicolonial de la División Internacional del Trabajo con Gran Bretaña que impulsaba el mitrismo, y lleva adelante el ferrocarril de Córdoba-Tucumán, que tampoco entra dentro de este esquema, da recursos a las provincias del interior, esto de que soy porteño en las provincias y provinciano en Buenos Aires lo pone en práctica, intenta algún tipo de colonización agraria, como la que hace en Chivilcoy, un poco tomado de su experiencia en Estados Unidos, cuando ve la importancia del pequeño propietario agrícola, del farmer, ¿no? Y después por allí Sarmiento llega a decir que la clase alta nuestra es una aristocracia con olor a bosta. Es decir, hay una serie de aspectos en esta presidencia de Sarmiento que no permiten simplificar las cosas. Es decir, Sarmiento no era Mitre, y cuando termina su periodo, y Sarmiento, como todos los presidentes de aquella época, quiere imponer su sucesor a través del fraude, por supuesto, impulsa a Nicolás Avellaneda, que había sido su ministro de Educación, que había hecho una obra muy importante, que era mérito de Avellaneda y mérito también de Sarmiento desde el punto de vista de construcción de escuelas en todo el interior. Y frente a esto, el mitrismo se insurrecciona, en 1874. Se levanta Mitre en la provincia de Buenos Aires y el hombre de Mitre en Cuyo, que es el general Arredondo. Y se produce allí una lucha armada, donde el coronel Arias, en La Verde, derrota a Mitre, que tenía más o menos una cantidad de hombres 5 veces más de lo que tenía Arias, pero que es derrotado. Y el joven coronel Roca es enviado por Sarmiento a Cuyo. En el camino recibe apoyo de muchos voluntarios que no quieren que el mitrismo vuelva a prevalecer, y Roca derrota en Santa Rosa a Arredondo. Santa Rosa, que lo va a convertir en una figura importante a este militar, que después va a intervenir, como sabemos, en la campaña al desierto. Nos encontramos así entonces con que en 1874, a través de la Fuerza Armada, Sarmiento hace respetar su decisión de colocar a Avellaneda en el poder, y Avellaneda, curiosamente, llega al poder en 1874, en un momento en que el mitrismo está insurreccionado, y termina su periodo en 1880 también con una insurrección del mitrismo contra el gobierno.
y se comentaba a veces que Avellaneda llega como un hombre de letras, un hombre que tenía afición por la literatura, que había escrito un libro sobre tierras públicas, que era un político, pero que termina en el 80 con un revólver al cinto. El gobierno de Avellaneda tiene algunas características contradictorias, porque Avellaneda tenía cierta tendencia a la conciliación, pero tampoco es la oligarquía en el poder, por lo que decimos del enfrentamiento con los sectores mitristas. Y por otra parte hay dos hechos importantes por el gobierno de Avellaneda que evidencian que allí se movían fuerzas nacionales que trataban de contrarrestar ese camino hacia la Argentina dependiente. Uno de estos hechos se produce cuando el Banco de Londres y América del Sur, que se había instalado en 1862 en Buenos Aires, abre su sucursal en Rosario y comienza a realizar una política financiera para destruir al Banco Provincial de Santa Fe. Entonces el gobernador de Santa Fe lo cierra a sucursal del Banco de Londres y lo detiene al gerente. Frente a lo cual hay una reclamación extranjera, diplomática, de los ingleses, y el asesor de los ingleses del Banco de Londres es el doctor Manuel Quintana, que después sería presidente en 1904, lo cual es muy simbólico de cómo vamos a estar en 1904. Quintana, que hace llevar una cañonera, Bacon, por el Paraná, hasta frente a Rosario y amenaza con atacar Rosario si no se reabre la sucursal del banco. El gobernador, Servando Bayo, juega una posición muy nacional con el apoyo del presidente Avellaneda y finalmente el conflicto se resuelve diplomáticamente, pero se le quita al Banco de Londres la capacidad de emitir dinero que tenía en el momento de su fundación. Otro hecho importante bajo el gobierno de Avellaneda es la discusión que se produce en el Congreso entre proteccionistas, partidarios de la industrialización del país y libre importadores. De los libre importadores se encuentra Norberto Lardiestra, un hombre estrechamente ligado a los intereses ingleses. Entre los proteccionistas, que levantan la necesidad de poner barreras aduaneras para defender la producción local, está Vicente Fidel López y Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, que habitualmente simplificando las cosas, se lo considera un conservador más por haber fundado el Jockey Club, es el primero en sostener que si la Argentina sigue este camino de no tener industrias, su destino es ser la granja con respecto a la fábrica inglesa. Dice, Inglaterra va a ser el taller o la fábrica y nosotros vamos a hacer una granja, porque ningún país puede crecer y ser autónomo si produce nada más que pasto, dice Pellegrini, que juega en este fenómeno que se empieza a dar con el gobierno de Avellaneda, que es el crecimiento de lo que va a ser después el Partido Autonomista Nacional. En ese momento surge una figura política muy importante, un líder popular del suburbio, es Adolfo Alsina, apoyado por federales de la provincia de Buenos Aires y apoyado esencialmente por los compadritos, el mundo del suburbio, el mundo de la mala vida. Adolfo Alsina, que era un gran orador, amigo de Juan Moreira, al cual le regala una daga y un caballo. Adolfo Alsina, que decía, bueno, esta noche no puedo asistir a una reunión porque tengo que ir a conversar con las señoras. Las señoras eran las que regenteaban los prostíbulos en el Gran Buenos Aires. Es decir, era en realidad la base social, esa apoyatura que tenía Adolfo Alsina, era del viejo dorreguismo, iba a ser después la que va a tener el radicalismo en su sector más consecuente. En su afán de tratar de llegar a un acuerdo con los opositores por parte de Avellaneda entra en una política de conciliación. Él dice que no se puede gobernar con un cañón que está amenazando permanentemente, como es el caso del diario La Nación, y del mitrismo, que resuelve no concurrir a las elecciones porque están viciadas, porque Avellaneda es ilegítimo según el mitrismo. Esta conciliación significa que le darían a la provincia de Buenos Aires a los mitristas para que designen un gobernador y Alsina sería el candidato a presidente. Esto es curioso, pero en realidad es porque tener el control de la provincia de Buenos Aires en ese momento era tener el control de la aduana, el control de las primeras fundamentales estancias, el control de la ciudad-puerto. Era casi más importante que ser presidente
de la nación. Pero Alsina fallece imprevistamente. Siendo un hombre joven, va en una gira, le dan a tomar algo, cuando vuelve se enferma, no saben de qué. En determinado momento le confidencia a un amigo: cuando tomé algo, en el fondo del vaso había como un polvillo verde. Hay una presunción de que fue envenenado. De cualquier manera, las exequias de Alsina provocan una gran congoja popular y queda un vacío político. 1877 estamos hablando. Vacío político que lo va a cubrir este coronel Roca, que ya pronto es general, que viene de haber batido al mitrismo de Arredondo en Santa Rosa. Pero que curiosamente va a ser el hombre que va a conducir la llamada campaña del desierto, es decir, el ataque a los pueblos originarios, que se realiza en 1879 y años siguientes. Entonces esto nos obliga a hacer algunas reflexiones sobre esta cuestión de la sociedad blanca y mestiza, porque en gran parte del país había habido un cruzamiento, había mestizos, y los pueblos los territorios libres, donde las comunidades aborígenes resistían la presión de la sociedad blanca. Y sobre esto hay todavía una polémica abierta. Hay quienes consideran que de lo que se trata es de un genocidio donde la sociedad blanca exterminó a los pueblos originarios, que ese genocidio empezó con la conquista española y siguió con esta campaña al desierto. Es decir, que en este sentido, si somos coherentes, habría una continuidad, y esta continuidad se prueba en el sentido de que Martín Rodríguez inicia en 1820 las campañas al desierto. Rivadavia después apoya también la represión sobre los pueblos originarios. Rosas pacta con algunas comunidades indias, pero a otras también las reprime en su campaña al desierto. La ley que autoriza la campaña al desierto se dicta bajo el gobierno de Mitre. Sarmiento dice las peores cosas contra los indios y Roca lleva a cabo la campaña. Es decir que, para ser coherentes en este caso, habría que adjudicarle a la sociedad blanca en su totalidad y a todos los políticos de la época la responsabilidad de ese genocidio, y sería incorrecto, a mi juicio, adjudicárselo exclusivamente a Roca, especialmente porque eso podría ser una picardía mitrista, porque Roca en el 80 es el enemigo político de Mitre. Cuando el país se rompe en el 80 nuevamente, cuando hay 3.000 muertos en un enfrentamiento que después lo vamos a ver, Roca es el antagonista principal de Mitre. Entonces sería toda la sociedad blanca. Otra posición es la de una posición que surge más bien en los últimos años, no surge en aquella época, que es la que sostiene, lo que es correcto, es decir, los pueblos originarios eran seres humanos con iguales derechos que los blancos y debían ser integrados civilizadamente a la sociedad, o en todo caso debían ser reconocidos como naciones distintas y darles autonomía. Esta posición no se plantea en 1879, es una posición que surge en la Argentina en las últimas décadas como consecuencia de la reivindicación de los derechos humanos. Lo que habría que discutir, y esto también se discute, es si es posible hacer una valoración de lo que hicieron determinados hombres en 1880 con los valores que tenemos nosotros hoy, porque entonces nos encontraríamos con que prácticamente había muy pocos, incluso Alsina mismo, que quiso hacer una zanja primero para defenderse de los malones, también llega a reprimir. La corriente historiográfica federal provinciana entiende que es un genocidio y que el genocidio está ligado al despojo, como hubo también un despojo del gaucho, como hubo también algo así como un genocidio por parte de Mitre, sobre todo en el noroeste, entre 1862 y 1864. Es decir, que si vamos a entrar en esa valoración hay que hacerla para todos por igual. Y lo que plantea es
en algunos historiadores se plantea si era posible esa incorporación, porque en algunas comunidades del sur parecía haberse producido un proceso de involución, donde, por ejemplo, con Rosas, cuando pactan la paz a través de tributos, cantidad de ganado que Rosas les manda. Es decir, como si hubiera en algunas de esas comunidades una imposibilidad de sobrevivirse, de alimentarse por sí mismos. Y entonces, si no se les manda los tributos, como pasa a partir de la caída de Rosas, se producen los malones. Entonces, la cuestión era resolver el problema de darle tributos o tratar de parar los malones, lo cual no quiere decir que se justifique la matanza, pero quiere decir que es un problema bastante complejo, que hay que tener suficiente conocimiento de todo ese mundo, porque los mapuches, por ejemplo, no eran tampoco pueblos originarios. Los originarios eran los tehuelches, que fueron desplazados por los mapuches. Entonces, esto está todavía en este aspecto en discusión. Evidentemente, hay una cuestión nacional al principio, cuando llegan los españoles. Lo que está por discutirse y dilucidarse es si esa cuestión nacional existía todavía en ese momento y en qué medida es una cuestión nacional de pueblos aborígenes que además tienen distintas nacionalidades, porque sería crear una cantidad de naciones, lo cual debilitaría al conjunto notablemente, ¿no? Lo cierto es que en el 80, cuando Avellaneda termina su periodo, se encuentra con que Roca, que ha terminado la campaña, tiene un gran apoyo del interior, donde se ha formado una liga de gobernadores que quieren cerrarle el paso a que la oligarquía mitrista llegue al poder nuevamente. Y se produce un enfrentamiento entre el mitrismo y lo que ya empieza a ser el Partido Autonomista Nacional, que está expresado por la Liga de Gobernadores y por el ejército comandado por Roca. Se enfrentan dos ejércitos, hay varias batallas que la historia oficial a veces no le da suficiente importancia, en Barracas, en Constitución, en Los Corrales, que era lo que es hoy Parque de los Patricios, que eran los mataderos, en Olivera, en Puente Alsina. Hay alrededor de 3.000 muertos. Por eso yo no estoy convencido de que sea correcta la posición ni de Juan B. Justo ni de Melquiades Peña, que en ambos casos del 80 dicen que lo que había eran enfrentamientos entre sectores de la misma oligarquía, porque que había ambiciones de poder nada más. Yo creo que había un enfrentamiento de clases y de proyectos distintos. Allí se imponen las fuerzas federales. Mitre tiene el apoyo de la provincia de Buenos Aires y de Corrientes nada más. Todo el resto del país está colocado detrás del ejército del interior. Y Alfredo Terzaga hace un análisis muy importante acerca de cuál es la base social de este fenómeno nuevo que empieza a ser el Partido Autonomista Nacional. Y él encuentra, por ejemplo, que en Cuyo los montoneros federales que se habían levantado con Felipe Varela en contra de la guerra del Paraguay, en contra del mitrismo, como por ejemplo el jefe de ese movimiento de la Revolución de los Colorados, que es Carlos Juan Rodríguez, está en el Partido Autonomista. O Manuel Olascuaga está en el Partido Autonomista, como el médico Francisco Álvarez, que era el médico de la Montonera del Chacho, está en el Partido Autonomista Nacional, como era el caso también en Santa Fe, Servando Bayo, que es el que tuvo el conflicto con el Banco de Londres, de los Iriondo, que tenían un origen urquicista, y el caso del alcinismo en la provincia de Buenos Aires, que era el sector más popular de Buenos Aires. En ese momento, que es el momento en el que van a desaparecer o van a quedar sometidos los pueblos originarios, es el momento en que aparece la inmigración. Una inmigración que se había planteado inicialmente como que debían ser rubios y de ojos celestes del norte de Europa y que son del sur de Europa, la mayoría de los que vienen, que son italianos y españoles. Inmigración que tiene diversas tres características, diríamos. En un caso es el inmigrante golondrina que viene para la cosecha y se va de vuelta, no se radica. En otro caso es el que se radica como chacarero, los primeros como propietarios muy pocos y después los demás como arrendatarios. Y finalmente el inmigrante que viene trayendo ideas producto de su lucha social en Europa, que son la base del anarquismo y del socialismo. Los primeros diarios son diarios en idioma extranjero, en comunidades, colectividades, el Club Warburg, por ejemplo, alemán, Più Avanti, un diario italiano,
que trae las ideas del socialismo y del anarquismo a un país que no tiene industrias. Un poco la contradicción inicial que después, a mi juicio, explicará un poco el desencuentro entre cierta posición de izquierda y los trabajadores industriales, los obreros realmente cuando surgen en el año 35. Roca gobierna entre 1880 y 1886 y lleva a cabo una serie de medidas que podrían considerarse como un proyecto nacional burgués, por lo menos el mismo Jauretche es el que sostiene algo así, y dice que esa experiencia se frustró cuando los principales hombres del Partido Autonomista Nacional se hacen estancieros y terminan pactando con el militarismo. Pero sería bueno recordar algunos de estas medidas que se toman, por ejemplo, la unificación de la moneda. Hasta el 80 había diversas monedas que circulaban en el país. La federalización de la ciudad de Buenos Aires, con la distribución de los recursos de aduanas para todo el país. El registro civil, porque antes se declaraban los nacimientos en las comunidades religiosas. La ley 1420, que homogeniza también, evita las escuelas, por lo menos que las escuelas sean confesionales o sean escuelas italianas, escuelas alemanas, escuelas francesas, donde aparece como principal figura Eduardo Wilde, que también habría que desarrollar sus características, ¿no? Se lo toma como un frívolo, un escéptico, y por ejemplo tiene un artículo que se llama Los descamisados, y Wilde dice: nosotros somos los descamisados, porque alguien nos robó la camisa, los mitristas nos robaron la camisa. Wilde también, gran defensor de la industria. Se dicta un código de minería, hay crecimiento industrial en el interior, los empréstitos durante la mayor parte del gobierno de Roca son con capitales franceses y al final, en el último año, con capitales ingleses, y se reincorporan a la actividad política muchos hombres del viejo federalismo, como Bernardo de Irigoyen, Benjamín Victorica, José Hernández, Olegario Andrade, que eran federales del interior, o federales antirrocistas, diríamos, ¿no? Y una fuerte oposición del mitrismo, y se realiza asimismo la reivindicación de Alberti. El Partido Autonomista Nacional empieza a declinar con el gobierno de Juárez Celman. Roca cede el gobierno, impone a su sucesor, a su cuñado Juárez Celman, en 1886, que, tomado por las posiciones liberales que dominan en Europa, hace privatizaciones, vende tierras públicas, agrava la dependencia, y con respecto a eso se produce la insurrección de julio de 1890 bajo la bandera de la Unión Cívica. La Unión Cívica es una alianza entre sectores mitristas y los sectores hijos de la inmigración que empiezan a hacer política. La revolución es derrotada, pero Juárez Celman debe renunciar, y el Partido Autonomista se recupera en cierto sentido con la política de Carlos Pellegrini y Vicente Fidel López entre 1890 y 1892. Pero ya ocurre lo que Eduardo Wilde va a calificar de la mitrificación del Partido Autonomista Nacional. Y ya en el segundo gobierno de Roca, el Partido Autonomista Nacional está en declinación. En ese gobierno lo peor que se produce es la ley de residencia, la ley 4144, de expulsión de extranjeros, socialistas o anarquistas. Y hay, sin embargo, algunas cosas rescatables, como por ejemplo la doctrina Drago, por lo cual la Argentina se pronuncia en contra de la aplicación de medidas de fuerza por parte de los países a los países que no paguen deuda externa. O el Código de Trabajo, con toda la información dada por Vidal de Macé, que es encargado por el gobierno de estudiar el tema. Por eso Jauretche dice: el roquismo, como tentativa de grandeza nacional, se desintegra, que es lo que Wilde dice, se mitrifica. La burguesía se siente aristocracia y fracasa, y entrega el poder a Quintana, que era el abogado que hicimos mención antes, de que defendía al Banco Arón de América del Sur. Estamos en 1904, y allí nos encontramos con que ya están jugando los partidos modernos, porque en 1904 ya se produce, en 1905, la Revolución Radical. El radicalismo tiene una fuerte presencia. El Partido Autonomista se desintegra. Los sectores populares del Partido Autonomista de todo el interior van a ir a formar parte del radicalismo. Los sectores que se hacen estancieros del Partido Autonomista se van a juntar con los militaristas y van a formar el conservadorismo. Los chacareros del sur de Santa Fe van a generar el Partido Demócrata Progresista, que va a ser un partido local. Y el otro sector de los inmigrantes se va a expresar en los anarquistas, que generalmente son artesanos, no partidarios de ir a elecciones, sino partidarios de la acción directa, en muchos casos, de la bomba,
y los socialistas, que son parlamentaristas, expresiones de un socialismo rosado, como es el socialismo de Bernstein en Europa. Este es más o menos el esquema que se empieza a dar, las fuerzas que empiezan a jugar entre 1904 y 1905, son los partidos políticos modernos, el Partido Socialista, los anarquistas, el Partido Demócrata Progresista, los conservadores en sus distintas expresiones y la Unión Cívica Radical, donde los sectores medios pujan por terminar con lo que don Hipólito Yrigoyen llamaba el régimen falaz y descreído. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.